Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a empezar nuestra clase en la que vamos a ver la metodología de las integrales por sustitución. Cuando hablamos de integrales por sustitución, estamos hablando de que para encontrar la respuesta de una determinada integral, muchas veces vamos a tener que pedir el apoyo de las derivadas. Y es que el método de sustitución utiliza a las derivadas para poder transformar la expresión dada a integrar en una expresión en la que podamos aplicar una fórmula directa y por ende poder encontrar la respuesta de una manera más sencilla. Para ello entonces, generalmente haremos un cambio de variable en un argumento, el cual nos va a permitir poder convertir nuestra integral a otra equivalente, pero con la ventaja de que esa integral equivalente que encontremos tenga la forma de una fórmula directa que nos lleve a encontrar la solución de la integral. Para ello paso a explicarle algunos ejemplos. Nuestro ejemplo número 1 dice calcular el valor de la siguiente integral. Integral de 5x menos 3 todo elevado a la quinta de x. Indudablemente esta integral pudiésemos calcularla desarrollando ese binomio, ¿no? Desarrollando la potencia a la quinta. Pero eso muchas veces es tedioso y entonces aquí, en este caso de ejercicios, es más conveniente hacer un cambio de variable para encontrar la derivada de esa variable y así hacer más fácil la integral. Entonces, para resolver la integral de 5x menos 3 elevado a la quinta diferencial de x, hacemos un cambio de variable. El cambio de variable lo hacemos en el argumento. Entonces aquí podemos utilizar cualquier variable. Yo voy a ocupar la variable u. U es igual a 5x menos 3. Cuando hacemos el cambio de variable, a continuación procedemos a derivar ambos miembros de la ecuación. Entonces aquí vamos a colocar derivada de u igual derivada de 5x, 5, derivada de menos 3, 0. Y aquí colocamos diferencial de x porque estamos haciendo o estamos dando a entender de que estamos derivando esta parte de acá. De acá entonces lo que vamos a hacer es despejar el diferencial de x. Entonces este 5 que está multiplicando pasa a dividir y entonces sabemos de que el diferencial de x es igual al diferencial de u sobre 5. ¿Para qué se hace esto? Para encontrar una integral equivalente, pero que podamos calcularla con una fórmula directa. Así que la integral de 5x menos 3 elevado a la quinta diferencial de x va a ser igual a la integral, vean ustedes, 5x menos 3 lo puedo cambiar por u elevado a la quinta sobre el diferencial de x, que es du sobre 5. Entonces, se llama sustitución porque nosotros estamos sustituyendo, ¿no es cierto?, los valores que hemos encontrado por la nueva variable. Esta nueva variable u está sustituyendo, por ejemplo, este término 5x menos 3 y el diferencial de x está siendo sustituido por este término, diferencial de u sobre 5. Indudablemente, la nueva integral tiene que depender exclusivamente de u, que es la variable a la cual estoy haciendo el cambio. Lo que quiere decir entonces de que esta expresión es equivalente a esta expresión, con la ventaja de que esta expresión puede ser integrada de manera más fácil. Entonces acá tendremos de que la integral de 5x menos 3 todo elevado a la quinta diferencial de x es igual a un quinto. Esto debido a que aquí hay un 1 y este 5 salen afuera de la integral. Un quinto de la integral de u a la quinta diferencial de u. Entonces, ¿cuál es la idea del método? Que es mucho más fácil encontrar la integral de esta parte que de esta parte. No estamos diciendo que es más difícil, sino que es más cómodo poder encontrar la integral de esta eh, parte de la parte matemática, de la expresión matemática, y lo que buscamos justamente es eso, poder encontrar la integral de una manera más sencilla. Entonces la integral de 5x menos 3 a la quinta de x es igual a un quinto por
La integral de u a la quinta es u a la sexta sobre 6. Recordemos la fórmula de integración de una variable elevada a un exponente. La integración de una variable elevada a un exponente es la variable elevada al exponente más 1 dividido entre n más 1. Es decir, la integral de u a la quinta es u a la sexta porque la fórmula me dice de que al exponente debo sumarle 1 y lo debo dividir por el mismo exponente. Más c. Recordemos que cuando nosotros integremos una expresión, siempre debemos sumarle una constante. Por lo tanto, aquí haciendo operaciones, ¿no es cierto? 1 por u a la sexta es u a la sexta, 5 por 6 es 30, más c. Entonces, cuando ya tengo la expresión integrada, lo que hago ahora es volver a sustituir, ¿no es cierto?, la u por su equivalente, ya que hemos empezado con la variable x y debemos terminar con la variable x. Simplemente lo que hacemos es momentáneamente hacer un cambio de variable para facilitar la integración y una vez que encontramos la integración, volver al estado natural. Entonces, u es 5x menos 3 elevado a la sexta, todo sobre 30, más c, y entonces ahí hemos encontrado el resultado de la integral. En este segundo ejemplo, nos dice lo siguiente. Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, el valor de la siguiente integral. Integral de 12 por la raíz cuadrada de 4x menos 7, diferencial de x. Bien, entonces acá me conviene también hacer un cambio de variable para poder obtener la integración de esta expresión de manera más inmediata. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a decir de que vamos a hacer un cambio de variable en el argumento. Generalmente los cambios de variables se hacen en los argumentos de la expresión. Como aquí tengo una raíz cuadrada, su argumento es 4x menos 7. Entonces u es igual a 4x menos 7. Vale recalcar de que aquí pueden ocupar la variable que ustedes vean conveniente. Pueden ocupar la variable t, la variable k, que son variables conocidas en matemáticas. Yo aquí estoy ocupando la variable u, pero recalco de que el tema de la variable va a depender exclusivamente del estudiante. Entonces u es igual a 4x menos 7. Derivada de u es igual a derivada de 4x, 4, derivada de menos 7, 0, y ponemos diferencial de x aludiendo a que estamos derivando esta expresión, y entonces acá diferencial de x es igual a la derivada de u dividido entre 4. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo necesito cambiar, ¿no es cierto?, estos términos por otros términos que sean equivalentes, pero que dependan de la nueva variable. Entonces acá vean de que la integral de 12 por la raíz cuadrada de 4x menos 7 diferencial de x es igual a 12 por la integral de la raíz cuadrada de u, ¿no?, porque esto lo puedo sustituir por u, por el diferencial de x, pero el diferencial de x lo puedo sustituir por diferencial de u sobre 4. Y entonces aquí me queda una integral mucho más fácil de poder calcular. Entonces, este 4 lo puedo retirar de esta parte, ¿no? Y me va a quedar 12 dividido entre 4 por la integral de la raíz cuadrada de u, pero la raíz cuadrada de u se puede escribir como u elevado a un medio, por propiedades exponenciales o propiedades radicales, por el diferencial de u. Y esto obviamente ya es fácil de integrar, porque aquí tengo una variable elevado a un exponente. Y la integral de una variable elevado al exponente es la variable elevado al exponente más 1 sobre el exponente más 1. Entonces aquí, pues me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la integral va a tener el siguiente resultado. La integral de 12 por la raíz cuadrada de 4x menos 7 diferencial de x va a ser igual a 3. Esto porque 12 dividido entre 4, 3, ¿cierto? Por la integral de un medio sería u elevado a un medio más 1 sobre un medio más 1 más la constante. Entonces aquí desarrollando nos va a quedar la integral de 12 por la raíz cuadrada de 4x menos 7 diferencial de x es igual a 3 por u elevado a 3 medios, ya que aquí 2 por 1 es 2, más 1 es 3, dividido entre 2,
sobre 1 medio más 1, que es 3 medios más c. Entonces acá, la integral de 12 por la raíz cuadrada de 4x menos 7 diferencial de x es igual a 2 por u elevado a 3 medios. Esto debido, ¿no es cierto?, a que al hacer extremos con extremos y medios con medios, este 3 medios se convierte en 2 tercios, y entonces ese 3 con ese 3 se simplifican y me queda el 2 más c. Entonces ahora solamente me queda reemplazar porque ya he encontrado la integral. Entonces aquí sería la integral de 12 por la raíz de 4x menos 7 diferencial de x es igual a 2 por u, que vale 4x menos 7 elevado a 3 medios más c. Y esto lo puedo convertir en una raíz. O sea, puedo decir que la integral de 12 por la raíz de 4x menos 7 diferencial de x es igual a 2, ¿no es cierto?, por la raíz cuadrada de 4x menos 7, todo elevado al cubo, más c. Recordemos de que este 3 medios se puede transformar en una raíz. El denominador es el subíndice de la raíz y este cubo es el exponente del argumento. Entonces, la raíz cuadrada de 4x menos 7 elevado al cubo es lo mismo de que 4x menos 7 elevado a 3 medios, ¿no? Más c. Sin embargo, pueden dejarlo ahí o pueden colocarlo así, ya que estamos dando a notar de que si comenzamos con una raíz, debemos terminar con una raíz. Y entonces ya encuentro o ya tengo la integral calculada. Vamos a un tercer problema. En un tercer problema nos dice que debemos calcular el valor de la siguiente integral. La integral de x más 1 sobre x al cuadrado más 2x menos 15 diferencial de x. Ocurre lo siguiente. Ocurre de que cuando nosotros no podemos aplicar el método de fracciones parciales en el cálculo de una integral, entonces nos puede ayudar el método de sustitución. Pero el método de sustitución nos va a ayudar cuando al derivar una de estas expresiones, el resultado sea la otra. Es decir, acá por ejemplo yo me doy cuenta de que si yo agarro el denominador y le asigno una variable, o sea, hago un cambio de variable, u es igual a x cuadrado más 2x menos 15, y derivo, derivada de u es igual, derivada de x cuadrado, 2x, derivada de 2x2, derivada de menos 15, 0, diferencial de x, porque estoy diciendo de que estoy derivando esta expresión. Vean ustedes de que aquí yo puedo factorizar el 2, que me va a quedar diferencial de u es igual a 2 por x más 1. Y este x más 1 es el que está acá. Entonces, me conviene aplicar el método de sustitución porque la derivada del denominador es el numerador. Y eso me va a permitir hacer sustituciones para encontrar una expresión mucho más fácil de integrar. Ahora, si yo hubiese derivado esta parte y no me sale, por ejemplo, algo igual en mi expresión, entonces no me conviene aplicar este método. Tuviese que buscar otro método de los varios que hay para calcular una integral. Entonces, este 2 está multiplicando, pasa a dividir, y podemos decir entonces que el diferencial de u dividido entre 2 es igual a x más 1 de x. Entonces, resumiendo, la integral de x más 1 de x, porque recuerden que este de x puede multiplicar a esto, sobre x al cuadrado más 2x menos 15 es igual a la integral de x más 1 de x, lo puedo pues cambiar por diferencial de u sobre 2, sobre x cuadrado más 2x menos 15, que lo puedo cambiar por u. Y entonces aquí pues fíjense que me queda mucho más fácil poder encontrar la integral. Esa es la idea del método. Entonces la integral de x más 1 diferencial de x sobre x cuadrado más 2x menos 15 es igual a la integral del diferencial de u sobre 2u, haciendo extremos con extremos y medios con medios. Entonces la integral de x más 1 diferencial de x sobre x cuadrado más 2x menos 15 es igual a 1 medio, aquí hay un 1, y este 2 salen afuera de la integral de 1 sobre u diferencial de u. Y este 1 sobre u diferencial de u tiene una fórmula directa. Cuando nosotros queremos integrar una expresión de 1 dividido
entre una variable, la integral de eso es el logaritmo natural de la variable más la constante. Es decir, conocemos una fórmula directa para poder calcular esa integral. Por ejemplo, acá vamos a aplicar la fórmula. La integral de x más 1 diferencial de x sobre x cuadrado más 2x menos 15 es igual a 1/2 de la integral de 1 sobre u de u, que a su vez la integral de eso es logaritmo natural de u más c. Lo que significa entonces que aquí me va a quedar 1/2 por la integral de esto, que es el logaritmo natural de u más c. Así que podemos decir entonces que la integral de x más 1 diferencial de x sobre x cuadrado más 2x menos 15 es igual a 1/2 por el logaritmo natural de u. Pero recordemos de que u es todo esto. X al cuadrado más 2x menos 15 más c. Entonces, noten ustedes de que el cambio de variable se hace de manera momentánea. Es momentáneo el cambio de variable. El cambio de variable solamente es momentáneo para facilitarnos el cálculo de la integral. Es decir, por un momento hago un cambio de variable para encontrar una expresión mucho más fácil que la original, pero que son iguales, son equivalentes. No estoy cambiando el ejercicio, lo estoy transformando en uno más fácil, de tal manera que lo pueda integrar y después vuelvo a sustituir, ya que nuestro problema depende de x y nuestra respuesta también debe depender de x, ¿no? Entonces, la integral de esto había sido 1/2 por el logaritmo natural de x cuadrado más 2x menos 15 más c. Y aquí tenemos otro ejercicio. Dice calcular el valor de la siguiente integral. Bien, la integral de 4x menos 3 sobre 2x cuadrado menos 3x menos 4 diferencial de x. Bueno, en este caso, también yo puedo aplicar el método de sustitución, pero hay algo importante que aclarar aquí. No es el hecho de que tengamos un numerador y un denominador para que nosotros digamos, ah, vamos a aplicar el método de sustitución. O sea, no es porque estoy viendo un numerador y un denominador que vamos a decir, apliquemos sustitución. El hecho de aplicar sustitución es darse cuenta de que la derivada de una de las expresiones es la otra. Entonces, vean ustedes que aquí yo me doy cuenta de lo siguiente. La integral de 4x menos 3 sobre 2x cuadrado menos 3x menos 14 diferencial de x puede ser calculada a través de un cambio de variable. Agarro el denominador y le asigno una variable. U, por ejemplo. Pero recalco, pueden ocupar cualquier variable. Otra aclaración importante. No siempre vamos a agarrar el denominador, ¿ya? No pensemos de que siempre es el denominador. Tengo que fijarme cuál de ellos su derivada me da el otro. Por ejemplo, si yo derivo 4x menos 3, su derivada es 4 y nada que ver con esto. Pero si yo derivo esto, me va a salir esto. Entonces me conviene que el cambio de variable sea en el denominador. Entonces u es igual a 2x cuadrado menos 3x menos 14. Perfecto. Derivo u y eso es igual a derivada de 2x cuadrado, 4x, derivada de menos 3x menos 3, derivada de menos 14, 0, y aquí coloco diferencial de x porque estoy diciendo, estoy aludiendo de que estoy derivando esta expresión respecto de x y aquí estoy derivando la expresión respecto de u. Por lo tanto, vean de que este resultado es el de acá, lo cual me permite sustituir y hacerlo más fácil. Entonces, la integral de 4x menos 3 sobre 2x cuadrado menos 3x menos 14, diferencial de x, es igual a la integral de 4x menos 3 de x, que lo puedo cambiar por diferencial de u, sobre 2x cuadrado menos 3x menos 14, que lo puedo cambiar por u. Entonces esto pues me queda muy sencillo, porque esto de acá lo puedo escribir como 1, acá hay un 1 sobre u, diferencial de u. Que quiere decir que la integral de 4x menos 3 sobre 2x cuadrado menos 3x menos 14 diferencial de x es igual a la integral de 1 sobre u diferencial de u. Y esto tiene una fórmula conocida. Habíamos dicho de que la integral de 1 sobre la variable
por el diferencial de la variable, la integral de eso es el logaritmo natural de la variable más c. Por lo tanto, la integral de 4x menos 3 sobre 2x cuadrado menos 3x menos 14 diferencial de x es igual a el logaritmo natural de u, pero u es 2x cuadrado menos 3x menos 14 más c. Y listo, ya tengo calculada la integral de esta expresión. Y aquí tenemos un ejemplo 5. Y en este ejemplo número 5 vamos también a hacer un ejemplo en el cual vamos a aplicar el método de sustitución. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Indudablemente vamos a mostrar que este problema también se puede calcular por dicho método. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, dice la integral de x cuadrado sobre x al cubo menos 2 diferencial de x. Me doy cuenta de que si yo derivo el denominador, me va a aparecer el numerador. Y entonces, si eso sucede, me conviene aplicar este método. Entonces, hago un cambio de variable, ¿no? U es igual a x al cubo menos 2. Diferencial de u es igual. Derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Derivada de menos 2, 0. Y coloco diferencial de x, aludiendo de que aquí estoy derivando respecto de x. Despejando, ¿no es cierto? De acá, este 3 que está multiplicando pasa a dividir. O sea, vean que la idea es que algo de esta expresión aparezca aquí. Entonces, fíjense de que aquí tengo x cuadrado, de x me está perjudicando el 3. Entonces, ese 3 lo mando a dividir y entonces esto es esto. Lo que quiere decir de que esto lo puedo reemplazar por esto, lo puedo sustituir por esto. Entonces me queda la integral de x al cuadrado sobre x al cubo menos 2, diferencial de x, eso es igual a la integral de, bien, x al cuadrado de x lo puedo cambiar por el diferencial de u sobre 3, y x al cubo menos 2 lo puedo cambiar por u. La integral de x al cuadrado sobre x al cubo menos 2 diferencial de x es igual a la integral de du sobre 3u. Esto se debe a un cambio de variable, ¿no? Y se debe a que estamos haciendo extremo con extremo y medio con medio. Recuerden de que el cambio de variable es proporcionar una integral equivalente a esta, pero que sea más fácil de encontrar su respuesta. Esa es la idea de esta metodología, ¿no? Ahora, al hacer extremos con extremos y medios con medios, entonces podemos decir que la integral de x al cuadrado sobre x al cubo menos 2 diferencial de x es igual a un tercio, porque aquí hay un 1 y este 3 pueden salir afuera de la integral, o sea, las constantes pueden salir afuera de la integral, me va a quedar la integral de 1 sobre u de u, ¿no? ¿Por qué? Porque du por 1 es du, ¿no? Y esta u es esta u. Entonces, esto lo puedo escribir así. Y este un tercio lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces aquí me topo con una fórmula que la puedo calcular directa. Recalco nuevamente, la integral de 1 sobre una variable por el diferencial de la variable, la integral de eso es el logaritmo natural de la variable más una constante. Entonces acá lo que hacemos es pues aplicar ese procedimiento. La integral de x cuadrado sobre x al cubo menos 2 diferencial de x es igual a un tercio, ¿no? De la integral de esto, pero la integral de esto es el logaritmo natural de la variable, que en este caso es u. Pero ¿quién es u? U es x al cubo menos 2 más c. Y entonces de esa manera nosotros encontramos el resultado de la integral. Bien, perfecto. Entonces, haciendo un resumen de esta metodología, nosotros hemos visto de que para integral vamos a necesitar la ayuda de las derivadas. Vean ustedes de que en este método de sustitución, para poder encontrar la solución de la integral, vamos a tener que recurrir al criterio de las derivadas, al concepto de las derivadas, a la ayuda de las derivadas.
Entonces las derivadas nos van a aportar significativamente a resolver una integral por el método de sustitución, pero ojo, no todas las integrales se resuelven con derivadas, solamente aquellas que tengan la característica de que la derivada de una de las expresiones presentes en la integral resulte la otra. No es correcto pensar de que si tengo un numerador y un denominador, vamos a aplicar siempre el método de sustitución. Dependiendo de la situación, dependiendo de la característica, vamos a usar un determinado método. Vean ustedes de que el método de fracciones parciales también puede encontrar las integrales de numerador y denominador, pero ahí hay una condición, ¿es cierto? La condición era de que el denominador se pueda factorizar. Entonces, si el denominador se puede factorizar, ya me conviene aplicar fracciones parciales. Si el denominador no se puede factorizar, pero me doy cuenta de que al derivarlo me genera el otro factor, es decir, al derivar esto me genera el otro, entonces esa es la señal para aplicar el método de sustitución. Lo mismo acá. Si yo me doy cuenta de que al derivar, por ejemplo, el denominador me genera el numerador, me conviene hacerlo por el método de sustitución. ¿Por qué? Porque ese cambio de variable me lo va a hacer mucho más fácil el cálculo de la integral. Vean ustedes de que la idea, ¿no es cierto?, es tratar de encontrar una integral cuya fórmula sea conocida. Al igual que las derivadas, las integrales tienen fórmula. Y la idea es que cuando se me presenta una integral que de entrada no hay ninguna fórmula que me la calcule, la idea es transformar, convertir esa integral en otra equivalente, pero que ese cambio me permita aplicar una fórmula conocida, una fórmula que yo pueda, ¿no?, aplicar y encontrar la solución, como por ejemplo esta fórmula de acá. La integral de 1 sobre u diferencial de u es logaritmo natural de la variable que es u más c, ¿no? Y en resumen, lo mismo, fíjense, pasó aquí, ¿no es cierto? Aplicamos sustitución porque nos dimos cuenta que al derivar el denominador se genera el numerador, y entonces esa es la principal causa y el principal aviso para aplicar esta metodología. Todo ejercicio, ya sea con numerador, con denominador o en forma general, todo ejercicio en la que yo vea que la derivada de un factor me genera el otro, debo aplicar el método de sustitución. Este método, a través de un cambio de variable, me va a facilitar tremendamente el cálculo de una integral, como pudimos ver en la resolución de estos problemas, ¿no? En el número 3, seguimos nuestro resumen. Aquí fíjense, en el número 2, vean de que aquí ya no es una división, es un producto, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, no hay que pensar de que siempre con un numerador y un denominador vamos a aplicar sustitución. ¿Se aplica sustitución? Sí, la derivada de uno de ellos es el otro. Y aquí, esto por ejemplo, ¿no es cierto?, es un producto, y acá yo puedo aplicar sustitución, ¿no? Y puedo encontrar la solución de la integración fácilmente. Recordemos una fórmula importante, muy aplicada en integrales, una de las básicas, que la integral de u elevado a n, es decir, la integral de una variable elevado a un exponente, es la variable elevado al exponente más 1 sobre el exponente más 1. Esa es una fórmula muy usada en integración para poder calcular soluciones en cuanto al método de sustitución y en sí, en general, a la resolución de cualquier integral. Prácticamente es una fórmula muy, muy usada. Y lo mismo hicimos acá en la pregunta número 1 de nuestra exposición, ¿no es cierto? En la que aquí, generalmente, integrales
de argumentos elevados a potencias muy grandes, por ejemplo, el método de sustitución, eh, es muy interesante cuando yo tengo que resolver, por ejemplo, la integral de, voy a inventarme un ejercicio, la integral de 3x más 7 elevado a 50. Entonces, claro, si tengo un argumento elevado a 50, no me voy a poner a desarrollar ese binomio porque sería muy largo. Entonces, ahí la eh, integral por sustitución me cae anillo al dedo para poder encontrar la respuesta. O pongo otro ejemplo, por decirles que tengamos que integrar, ¿es cierto? 7x más 8 elevado a 80. Entonces, en ese tipo de casos, donde el exponente es muy alto, ahí el método de sustitución es importantísimo porque me lo resuelve sumamente sencillo. Con un cambio de variable, lo que supuestamente pareciera que tuviésemos que desarrollar aquí, por ejemplo, la quinta potencia, que pudiéramos hacerlo, pero no lo hicimos porque la sustitución nos salva de ese desarrollo y entonces podemos encontrar la integral de una forma mucho más inmediata, mucho más sencilla para el alumno y mucho más entendible. Bien, mis estimados jóvenes, entonces con esto estaríamos terminando la exposición de la clase en la que hemos explicado el método de sustitución y haciendo un resumen final, recalcarles por favor que las integrales por sustitución se resuelven cuando me enfrento a una expresión en donde al derivar uno de sus factores me genera el otro, o tengo un binomio elevado a un exponente considerable y ahí también puedo aplicar la sustitución para facilitar la solución del problema. Y este método se basa exclusivamente en el uso de las derivadas. Y es por eso de que antes de entrar a integrales, se procede a estudiar el cálculo de la derivación de expresiones matemáticas. Mis estimados jóvenes, como siempre, agradecerles por su valiosa atención y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, que tengan un excelente día.